Hola, ¿qué tal? Buenas noches y feliz año. Seguro que es una frase que ya les han dicho, bueno, pues desde el pasado día 1 un montón de veces, sin embargo es la primera vez que nos vemos desde que ha entrado el recién estrenado 2023, con lo cual, bueno, pues ahí va, una vez más. Feliz año. Les invitamos hoy a que estén con nosotros en un programa que recupera su estructura habitual, bueno, con entrevista personal y después el tiempo de debate, de análisis y de tertulia. La entrevista personal, bueno, pues irá acerca de un tema que afecta a muchos hogares cada vez más, la Ley de Bienestar Animal, aunque este, como van a ver, no es su nombre técnico. Cabecera y comenzamos. Bueno, pues vamos a hablar a continuación de un tema sobre el que están corriendo ya desde hace bueno, pues unas cuantas semanas pues bastantes ríos de tinta y muchos minutos de radio y televisión. Se trata de la Ley de Protección, Derechos y Bienestar de los Animales, la que popularmente es conocida como Ley de Bienestar Animal, pero recibe este nombre, Protección, Derechos y Bienestar de los Animales. Bueno, para hablar de este tema se encuentra esta noche con nosotros una abogada especializada en estos asuntos. Paso a presentarla. Se trata de Nuria Menéndez de Llano. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, pues entonces, ¿qué trae esta ley nuevo sobre lo que existía anterior? ¿O en qué consiste esta ley? Bueno, la ley en realidad es un proyecto que está en tramitación, con lo cual hasta que no termine la tramitación parlamentaria no podemos hablar de ley porque no está aprobada. Y el proyecto lo que viene a llamar, o sea, a regular es la necesidad de que haya una ley estatal, porque hasta ahora tenemos 17 leyes autonómicas de protección animal, digamos que de la misma materia, a razón de una por cada comunidad autónoma. Muy común en España esto. Efectivamente, claro, estamos en un Estado territorial, entonces hay esa competencia concurrente del Estado y de las comunidades autónomas en materia de protección animal, con lo cual cada autonomía legisló. Sí. Nosotros lo hicimos en los años 80, 90, creo que en el 90. Y entonces, digamos que tenemos un amplio abanico de normas autonómicas y era necesaria una ley estatal que viniera un poco a armonizar, porque claro, cada norma es distinta. En las comunidades autónomas unas normas tienen mayor alcance, otras menos, incluso el sistema sancionatorio es distinto, unas tienen unas sanciones más altas, menos. Entonces, el sentido de la ley a grandes rasgos es armonizar un poco los principios que regulan la norma, ¿no? que vienen marcados por la legislación europea y por el derecho animal que ya tenemos vigente en nuestro país, y dar un poco de coherencia y de sentido a toda esta legislación dispar. Y asimismo también entra a regular aspectos que había lagunas legales, que no estaban regulados hasta ahora, como por ejemplo pues la cría indiscriminada de animales, el hecho de que se pueda comprar o vender cualquier tipo de animal vía Internet desde la más pura clandestinidad, sin controles sanitarios, veterinarios, con lo que ello puede implicar incluso de transmisión de enfermedades, como hemos visto con el coronavirus, ¿no? Porque pueden pasar de unos animales a otros y de ellos a los humanos. Eso es una locura, ¿no? Entonces, somos de los pocos países de la Unión Europea y del mundo que tenemos la cría y la venta de animales sin regular. Entonces, esta ley como cometido principal tiene ese, y luego entra en otros muchos aspectos y dota de órganos estatales para controlar la aplicación de la norma, etcétera. Pero bueno, eso ya es entrar en mucho tecnicismo, ¿no? Sí. Bueno, como novedades, ¿cuáles serían las más principales o las más importantes que aporta este texto? Es difícil decir qué novedades porque se están introduciendo enmiendas y bueno, está todo sujeto a posibles cambios. Y luego hay otra cuestión. Esta ley, digamos, este proyecto de ley va a necesitar de un desarrollo reglamentario.
Se ha oído hablar seguramente mucho de los listados positivos, de qué animales se pueden tener como animales de compañía o no. De eso, sí. Bueno, pues todo eso, siento decepcionar, pero no puedo arrojar mucha luz porque ese contenido en concreto va a ser de desarrollo legislativo, reglamentario, con lo cual primero tienen que darse dos condiciones: aprobarse la norma, que está todavía en tramitación, y en segundo lugar aprobarse el reglamento que desarrolle esos aspectos. Entonces, no sabemos todavía cómo va a quedar, pero sí el sentir, porque bueno, la exposición de motivos lo explica, cuál es el espíritu de la norma, y el espíritu de la norma es el que decía: salir de la clandestinidad y dar luz y regulación, y con ello control, seguridad, seguridad pública, sanidad pública, seguridad en todos los sentidos. Se daban casos que tu vecino puede tener una boa constrictor, tarántulas como animales de compañía, y nadie podía tener control sobre eso. O sea, quiero decir, común tampoco, ¿eh? Bueno, es legal hasta ahora, o alegal, porque, haberlas, haylas. Claro, desde luego que sí, y que hay un tráfico totalmente ilegal de especies exóticas vía internet, por ejemplo, se compra todo tipo de animales. Sí. A eso había que ponerle un control. Entonces, para mí, la principal novedad que va a traer esta ley va a ser el poner regulación a hechos bastante graves de clandestinidad en la cría y venta de animales, y el que va a fomentar medidas que frenen la tenencia irresponsable y el abandono, que es otra de las grandes lacras que tenemos, y el maltrato, ¿no? Porque al final, si no hay control sobre la tenencia de animales, si no están registrados, si la administración no tiene un mapa de qué animales tiene la gente y en qué condiciones, eso ya lleva aparejado problemas sanitarios, porque nadie va a controlar si están vacunados o tal, y problemas de maltrato, de posible maltrato y abandono para el propio animal, porque nadie va a saber qué va a ser de ellos, ni va a haber un seguimiento, ni nada parecido. Claro. Bueno, la ley, por una cuestión que quizás se nos escape, tiene sobrevolando sobre ella, o el anteproyecto de ley, tiene sobrevolando sobre ella, bueno, pues distintas informaciones, distintas opiniones, distintos artículos, distintos titulares, sobre los cuales me comentaba usted antes cuando nos colocaban el micro, que son puramente bulos, que es quizás momento de aclarar, ¿no? Hay algunas especies, algunas de ellas las veíamos en las imágenes, como puede ser roedores, pájaros, demás, que la creencia, o mucha creencia generalizada, es decir, yo esto ya no lo voy a poder tener en casa. ¿Esto es así? No. A ver, lo primero, hay que hacer un llamamiento a la gente al sentido común, y el sentido común es que sus animales, los que tienen ahora, se van a poder morir de viejecitos con ellos. O sea, nadie les va a quitar a sus animales. Lo que pretende hacer la ley es, cuando se aprueben todas estas normas que yo digo, y el desarrollo reglamentario, tiene que haber un comité de expertos que determine qué animales, por muchas razones, también por cuestión de biodiversidad, ¿no?, que puedan afectar al ecosistema, etcétera, es conveniente que se tengan como animales de compañía y cuáles no. Y cuando eso suceda, cuando haya ese listado, que lo tiene que hacer un comité de expertos vía reglamentaria, será cuando no se puedan adquirir nuevas adquisiciones, pero no deshacerse de los que ya se tienen. Es decir, el que tenga, por ejemplo, en casa un periquito, un loro, o un hámster o lo que sea. Nadie va a ir a quitárselo. Por supuesto que no tendrá que llevarlo a declarar. Aquí tengo, a comisaría. Exacto, aquí tengo qué hago con él. No. Pero el día que fallezca, si quiere coger otro. Esa es la cuestión. El día que fallezca, respecto a una nueva adquisición, habrá que consultar el listado de animales que son legales, su tenencia, y cuáles no. Entonces ahí, pero bueno, yo... ¿Y esto puede dar el caso de que, con toda la buena intención que tenga la ley, que no la dudo, ocurra un poco como pasó en Estados Unidos con la ley seca? Es decir, vamos a prohibir beber, pero entonces estoy disparando el tráfico ilegal de sustancias alcohólicas. Entonces, si un hámster ahora me valía, no sé lo que vale un hámster, no, yo tampoco. Ahora, como es ilegal, pasa a costar 80. No, bueno, a ver, la primera cuestión es que ahora mismo estamos en esa clandestinidad, es decir, ahora mismo todo el mundo
puede traficar con los animales que quiera, os quiero decir, en términos de pura legalidad. Sí. ¿Eso quiere decir que una persona pueda hacer lo que quiera con el animal, o pueda venderlo, pueda comprarlo? Pues no, obviamente no, porque hay mecanismos de control. Pero si la ley entra a regular eso es porque tiene obligación de hacerlo. El Estado, como garante de los derechos y obligaciones de la sociedad, no puede dejar en manos de los particulares con ánimo de lucro, y el ánimo de lucro implica en este caso la explotación de determinados animales exóticos que están sujetos a muchos controles, dejarlo de la mano del particular simplemente porque tenga miedo a que luego haya un submundo que trafique clandestinamente. No, en ese escenario ya estamos. En el escenario de la clandestinidad ya estamos. Precisamente lo que se va a hacer ahora es intentar regular ese caos en el que nos encontramos y que redundará en el beneficio de todos, claro, no solo de los animales. Correcto. ¿Cómo afecta de algún modo, afecta de algún modo al mundo de los toros y todo lo que le rodea? No, esta ley no es de espectáculos públicos, con lo cual no entra dentro del ámbito de aplicación de la norma. ¿Cómo afecta a los perros de caza? Pues a los perros de caza, yo es que el concepto perro de caza no lo aplico, quiero decir, los perros son perros y legalmente los perros son animales de compañía. Son animales domésticos y dentro de la categoría de los animales domésticos son animales de compañía. Dentro de ese aspecto de los animales de compañía, pues la regulación es la general para todos los animales de compañía. Quien quiera o tenga bien utilizarlos para determinadas, bueno, pues vamos a llamarlo actividades, que ahí también se puede debatir si son éticas, legales son de momento, si son éticas o no, pues tendrá que adecuarse a lo que la mayoría social establezca vía ley, es decir, los estándares de bienestar animal, de protección animal se van elevando, la sociedad va evolucionando y entonces con ello se van a aplicar también. Es decir, los perros tienen que estar vacunados, sí, tienen que estar vacunados. Si se les causa un daño, una lesión, tienen que recibir asistencia veterinaria, lógicamente. Pues lo mismo que se me aplica a mí, que pago mis impuestos, se le tiene que aplicar a un señor que quiere salir por el campo con sus perros, ¿no? O quiere salir por el campo sin matar a ningún otro animal, simplemente porque le gusta pasear con sus animales. Pues es lógico que las normas sean iguales para todos. Ese es el planteamiento de base, ¿no? Claro, luego ha habido presiones por determinados colectivos que quieren zafarse un poco de estas obligaciones generales y quieren ser la excepción, y en esas estamos. Si sale adelante una enmienda que privilegia aún más a ese colectivo y permite que hagan con sus perros prácticamente lo que quieran o no. Y en eso estamos. ¿Cómo afectaría a las vacas de una ganadería? ¿O las afectaría de algún modo o no? Tampoco, porque no es, vamos, la regulación de las explotaciones ganaderas es otro tipo de... Es legislación estatal, administrativa también, pero no entra dentro de, digamos, del ámbito de aplicación de esta ley. Le estoy haciendo las preguntas que en la calle están. Sí, lo entiendo. Algunas quizás sean verdaderas barbaridades, No. pero creo que usted más veces que yo las oiría. No, por supuesto, y es bastante común. Correcto. El que tenga un gato o un perro, ¿va a tener que seguir un curso que le habilite o le autorice a tenerlo? Esta pregunta, que también se hace bastante, por lo que tengo entendido, porque la norma no está desarrollada, más que un curso se trataría de una especie de test online y gratuito en el que, claro, tenemos que pensar en el ciudadano medio y el tipo de test se haría con cuestiones muy básicas, en plan pues que a un animal, a un ser vivo, es un ser sintiente, tiene necesidades, tiene que pasear, tiene que hacer ejercicio. Pero coincidirá conmigo en que eso es lo más absurdo del mundo. Eso es como cuando viajas en avión a Estados Unidos y cuando estás llegando al espacio aéreo norteamericano te pasan un papel y trae, ¿piensa atentar contra el presidente de Estados Unidos? Ese tipo de normas pueden parecernos absurdas porque somos personas normales, ¿no? Pero piensen que no todo el mundo con 2 dedos de frente puede adquirir un animal. Entonces,
se pretende que se tengan unas nociones básicas de qué conlleva, qué obligaciones, porque no solo son obligaciones jurídicas, éticas, sino económicas, vienen aparejadas a la tenencia responsable de animales. Entonces, en ese sentido, no es un curso, va a ser, o eso tengo entendido, una especie de test gratuito y online, ¿no? Sobre cuestiones básicas de qué supone la tenencia de animales. Claro. Bueno, por otra parte, los animales a día de hoy, antes de esta ley, entiendo que después de esta ley más, ¿se les respetan sus derechos en España? No. La respuesta más sencilla que le voy a dar es que no. Evidentemente hemos avanzado mucho, tenemos una historia larga en España de cultura de la protección animal, porque incluso en Asturias Benito Feijóo fue un gran defensor de los animales y digamos que dentro del pensamiento y de la cultura sí que estaba esa preocupación, ¿no?, de la cuestión animal o cómo tratábamos a los animales, pero luego, pues, ¿qué podemos decir? Pues que se tiene que seguir evolucionando, que no es un tema que va acorde al desarrollo de la sociedad, quiero decir. Cuando teníamos un desarrollo social muy precario, no podíamos plantearnos si los animales estaban bien cuidados o si tenían derechos, porque teníamos nuestras propias necesidades básicas no estaban cubiertas. No había un tejido de derechos sociales o de justicia social que nos permitiera incluir en nuestro ámbito de empatía, ¿no?, a otros seres vulnerables, y incluir a los animales implica pues tener un grado de desarrollo de bienestar social, lógicamente. O sea, no se puede hablar de derechos de los animales en sociedades que todavía no están que no respetan los derechos humanos, lógicamente. Exactamente. Lo que quiero decir es que eso quiere decir que la sociedad ha progresado. Hemos ido avanzando. Una vez que hemos cubierto los derechos humanos, ahora podríamos ocuparnos de los derechos animales, no hacer al contrario. Eso es. Entonces, ¿estamos en el nivel óptimo? ¿Se siguen maltratando los animales? Se siguen maltratando los animales. ¿Todavía tenemos que evolucionar como sociedad? Pues claro que sí, pero sin confrontar. O sea, yo una cosa que quiero que quede clara es que defender a los animales en el fondo es humanizarnos a nosotros mismos, es descosificarlos a ellos, porque venimos de unas tradiciones de considerarlos meras cosas, ¿no?, a nuestro interés o bajo nuestra yugo, digamos, humano, que solo era el interés humano el que estaba en consideración. Y ahora pues debemos evolucionar a tenerlos en consideración a ellos también para hacer de esta una sociedad, pues eso, inclusiva y más justa para todos. Quizás, no sé en otros países, pero quizás en España seamos mucho de ir de un polo al otro. Entiendo que tan perjudicial es considerarlos cosas como de repente pasar a considerarlos personas. Ya, pero ese punto yo lo veo, vamos, de ciencia ficción. Estamos dejando, el año pasado dejaron de ser cosas legalmente. Entonces vamos, yo creo que además el objetivo no es que sean personas, las personas, es más bien al contrario, los humanos somos animales también, somos primates, somos mamíferos, pertenecemos al reino animal, y lo que tenemos que hacer es pensar que vivimos con otros animales en la Tierra. El planeta no es solo de los humanos. No estamos aquí para acapararlo todo y hacernos con todos los espacios naturales ni con todos los recursos. Tenemos que ser conscientes de que compartimos, y además es que sin esos animales no hay equilibrio ecosistémico, no es ni posible la vida humana. Completamente de acuerdo. Entonces, claro. La ley o el proyecto de ley toca también un tema que en grandes ciudades, como por ejemplo es Madrid, creo que causa mucha preocupación, es lo que al menos escuchas por la radio, lees en prensa, que es las colonias ilegales de gatos. No sé si está bien nombrado, está mal nombrado, vale. Pero ¿sabe a lo que me refiero, no? Sí, las colonias felinas. Las colonias felinas, en este caso. Dije ilegales, no sé, bueno, bien, estoy diciendo documentados, no, bien, las colonias felinas, llamémoslo así.
trata también este aspecto. Sí, sí, afortunadamente. El tema de las colonias felinas pues es una lacra, está dentro del problema que supone el abandono de los animales. Los gatos, aunque llevan miles de años con la sociedad, con los humanos, en Egipto eran dioses, etcétera. O sea, hay documentación histórica que acredita que conviven con nosotros desde hace millones y miles de años, ¿no? Eso es así. Pero el abandono, fruto de ya en las sociedades industriales y tal, fruto de ese abandono y de la tenencia irresponsable, es decir, que no se pues practiquen castraciones en los animales, etcétera, control de natalidad, se fueron generando, sobre todo en los entornos periurbanos, grupos de gatos domésticos, pero que pues malviven a base pues antiguamente de sobras, de lo que podían tal, y estaban totalmente fuera de control sanitario, ni vacunas, ni nada de nada. Entonces, lo que se pretende aquí, ese parcialmente ha cambiado gracias al voluntariado, las asociaciones, a la sociedad civil que se ha preocupado de ellos, saneándolos, llevándolos a castrar, vacunar, dándoles comida adecuada para ellos. Entonces, digamos que esa solución parcial, porque viene de la buena voluntad de la gente, pero no hay una implicación, digamos, pública, siendo un problema de salud pública también, si no se hace bien, pues viene a regularse. Era otro de los aspectos que decía que venía a regular aspectos que no se habían regulado nunca a nivel estatal. Uno de ellos es el control ético de las colonias felinas. Ahora mismo, y ya saliéndose un poco de lo que es el ámbito del proyecto de ley, en Asturias leíamos hace poco que en Oviedo y en Gijón, por ejemplo, hay más animales de compañía que niños. Quiero decir, la sociedad asturiana, que supongo que será con la que más trata, es sintiente con el sentir de los animales, se preocupa por ellos o necesita mejorar. ¿Progresa adecuadamente o necesita mejorar? Vamos. Necesita mejorar como en casi todo, porque no podemos darnos por contentos con casi nada, pero hemos mejorado mucho y en Asturias hay, yo creo, y yo me enorgullezco de Asturias porque sé que es un territorio en el que se quiere a los animales. Gijón es una de las ciudades de Europa donde hay más animales de compañía, por ejemplo. Hay ordenanzas municipales que regulan muy bien y muy profusamente esta cuestión. Estamos esperando que Oviedo, que es la capital y no tiene aún todavía una ordenanza que regule la protección de los animales, también la tenga. Y en ese sentido, cito las ordenanzas porque es lo que está más cerca del pueblo, ¿no? Claro. Cuando hay un problema en un edificio porque, pues, por ejemplo, un perro que ladra o porque lo dejan solo mucho tiempo o lo que sea, pues es la ordenanza municipal la que va a cubrir, va a intentar solucionar esos problemas. Entonces, por eso es tan importante, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que Asturias, bueno, pues los asturianos se puede decir que están en el nivel que nos corresponde, en ese sentido, bien, aunque tenemos que mejorar, claro. Se necesita mejorar un poquito. Bueno, como abogada especializada, entre otros casos en este que tiene que ver perdón, con los animales, entiendo que cuando van a juicio habrá casos verdaderamente atroces, ¿no? Sí, en el ámbito penal, pero no solo en el ámbito penal. Al final, para muchos o para la mayoría, cuando tenemos un animal es un miembro de la familia. Entonces, todos los devenires, problemas que tenga la familia, digamos que los que también van a repercutir en el animal de compañía. Y se están dando muchos casos pues, de divorcios o de separaciones en los que el animal pues, es un elemento más a tener en cuenta. Y se utilizan pues, muchas veces pues, para hacer daño a la otra parte, sabiendo que tiene más apego por el animal, pues es mío porque lo compré yo y tú no lo vas a ver más. Y es complicado, gracias a la nueva legislación que se modificó el año pasado, de reforma del Código Civil y de enjuiciamiento civil y Código de Comercio, se consiguió descosificar a los animales y eso supone que ahora el juez civil, cuando va a dirimir, por ejemplo, una separación o un litigio civil,
pues tiene ya la obligación legal de tener en consideración el bienestar. O sea, al tomar la decisión. Exactamente, al tomar la decisión también. Me refería más a casos de maltrato. Se dan, en el ámbito penal muchísimos. Entiendo que algunos claro. se dé también, claro, a pesar claro. de que en Asturias vamos correctamente. Sí, claro, claro. Sí, pero todavía hay... muchos casos, muchos. En las estadísticas oficiales se pueden consultar con los anuarios de la Fiscalía, que como es un delito público, pues lo persigue también la Fiscalía y quedan reflejados, y cada vez hay más. O sea, pero no, cada vez hay más, pero no porque cada vez se maltrate más, sino porque ahora se persigue. Y antes estaba en la clandestinidad, antes no se denunciaba tanto, no había formación en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ahora la hay. Se sabe cómo actuar cuando se presenta una denuncia de maltrato animal, las autoridades saben cómo canalizar eso. Y claro, antes no había registros porque la gente no sabía ni que era delito, quedaba en el ámbito puramente doméstico o ni siquiera, ¿no? Se tenía en consideración. En ese sentido, no es que me alegre de que haya más casos de maltrato, sino de que entren en las estadísticas, porque eso quiere decir que el sistema funciona. Bueno, hemos tratado de desmitificar algunos de los aspectos erróneos de esta ley, o no erróneos, sino los bulos que están acompañando en este caso la ley, pero bueno, tendremos que hablar una vez ya sea finalizada, ya sea aprobada y ya se ponga en marcha, ¿no? Para saber un poquito, bueno, pues a qué atenernos, claro. A qué atenernos cada cual. Nuria Menéndez Llano, acabamos de iniciar el año. ¿Qué le pide a este nuevo año? Pues le pido una buena aplicación de las leyes que tenemos bueno, pues recientes, y que la gente en general pues se sensibilice con la causa de la protección animal, y que eso nos va a hacer mejores personas a todos. Bueno, pues esperemos que así sea. Recuerden, Ley de Protección, Derechos y Bienestar de los Animales. Nuria Menéndez Llano, abogada, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Feliz año. Gracias, igualmente. Buenas noches. Y ahora nos vamos muy rápidamente a publicidad y continuamos el espacio de esta noche. Hasta ahora. Bueno, pues continuamos el espacio de esta noche ya con nuestro tiempo de debate, de análisis y de tertulia, y al ser el primer espacio en el año hemos querido que hoy nos acompañe, bueno, pues gente joven que sin duda aportará fuerza y frescura para lo que es el inicio de año y de los temas que vamos a hablar. Tres a priori sobre la mesa. Bueno, desciende el paro en Asturias y en España, bueno, quizás empujado por el tema de la campaña navideña, o quizás, bueno, pues sea de más larga duración este descenso. Nuestros invitados lo analizarán. Lo que es un rayo que no cesa y parece que vuelve es el tema COVID. Despedíamos el año hablando de ello, alerta en China, con los hospitales bueno, pues colapsados, sobrepasados. Bueno, ya saben que en todo esto los titulares siempre buscan expresiones como explosión de COVID en China. Bueno, pues ¿es alarmismo o hay que echarse a temblar de nuevo ante lo que pueda llegar desde el gigante asiático? Y finalizaremos, bueno, pues pidiendo a nuestros invitados una proyección, una perspectiva de lo que puede ser este año nuevo. Año, recuerden, que es electoral, con esos comicios autonómicos y municipales en muchas partes de España. ¿Quiénes nos acompañan esta noche? Bueno, pues paso a presentarles. Voy de allá para acá. Fran Suárez, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Junto a él, Jaime Aza, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Juan? ¿Qué tal? Y por el otro lado, Javier Ruiz, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, pues entonces, vamos con el primer tema. Sin más dilación, desciende el paro en Asturias y en España. En lo que es la interanual hay menos parados que hace un año. ¿Es solo la campaña de Navidad o parece que, bueno, que se pueda dar un respiro muy necesario en muchísimos hogares? Comienza el que quiera. Por ejemplo. Por ejemplo. A ver, no es indudablemente, es un buen dato. No se puede decir
que si baja el paro sea mal paro, sea mal dato. Ahora bien, yo lo cogería un poquitín con pinzas, lo que tú decías, ¿no? Hay que ver si es tema estructural, si es tema de la campaña de Navidad, hay que ver muchas cosas, si influye la nueva tipología de contratos, si está contabilizado todo, se cuentan los parados como hace un año, como hace dos, están contados los fijos discontinuos, es que hay mucho que hablar para saber si es un buen dato o no. Bueno, vamos adelante con ello. Fran, Jaime. Vale. No, es verdad que sí. En el caso de Asturias, los 4 meses previos fueron de subida de paro y este último mes fue el sector servicios el que lideró la desocupación. Sí. Entonces sí que tiene una correlación con el tema de la campaña navideña. Aún así no fue la campaña navideña lo ideal que se esperaba con respecto a otros años. Seguramente la baja demanda, la gente está un poco guardando ante la incertidumbre de la crisis energética, la gente, si te das cuenta, ya no puede tanto el gas, la calefacción se está conteniendo, la gasolina ha bajado. De hecho, ya entró la eliminación de la ayuda del tal, iba a seguir bajando seguramente, porque cuando quitas el Estado la mano de los precios, luego es mucho mejor. Y luego está el tema de la afiliación, que la afiliación no está correlacionada con la desocupación. En este caso, en Asturias incluso ha bajado un pelín, y en España ha subido un poco, por la diferencia entre afiliación y desocupación es súper abultada. Claro. Fran. Primero, voy a hacer la típica corrección laboralista que nos hacían en nuestros estudios. Correcto, porque siempre fueron muy tiquismiquis con eso. El paro no sube ni baja, no se mueve, simplemente incrementa o decrece, ¿no? Sí. Las cifras de paro, bueno, siempre hay que revisarlas, sobre todo con tema de población. Yo hace una temporada también hacía análisis de empleo, del volumen de empleo y demás. Y en Asturias, por ejemplo, sí, se mejoraban las cifras de desempleo en los jóvenes y demás, pero claro, después mirabas la población joven y ibas reduciéndola muchísimo. Claro, entonces todo hay que siempre mirarlo. Obviamente, es indudable, ya a estas alturas ya nadie va a cuestionar que los efectos de la orientación que se dio con la reforma laboral estimulan la contratación. ¿No? Es impepinable, o sea, es cifras récord de contratos, cifras récord que van bajando, van reduciendo el paro, lo sitúan en mínimos históricos, está por debajo ya de cifras de 2007, es lo que se espera de una reforma laboral. Las reformas laborales, yo no estoy en contra de que haya reformas laborales, cada vez que hay, perfecto, si hay 2 reformas laborales, incluso 3, el mercado laboral se va movilizando y obviamente tienen que ser así. Las cifras son muy buenas, 43.000, casi 44.000 personas menos en desempleo. Es la cifra más baja, como decía, ya baja por debajo de los 3 millones de desempleados, 2.837.000. Desde el año 2020, que es ahí cuando mira si es estructural, no es estructural, claro, hombre, el sector servicios también, es obviamente que es el más volátil. Yo sí estoy de acuerdo, y aunque sea muy poco popular esa opinión, el sector servicios es, para la economía sería un sector de poco valor añadido, pero como plan objetivo, sin más, no descalificativo. Y entonces, claro, tienes esa volatilidad. Pero claro, si miras desde los datos de 2022, ves que se firmaron 5 millones de contratos indefinidos más, que hay 9 millones de contratos temporales menos. Los contratos fijos discontinuos no dejan de ser contratos fijos. Tienen esa discontinuidad y yo creo que el abuso de la contratación no indefinida continua es uno de los principales escollos que tenemos en España. Bueno, hay ese temor a si hay unas garantías en el mercado laboral, no hay unas garantías, si hay garantías, pues contratos, si no hay garantías, pues no contratos. Era simple lógica. Solo que hace unos años, pues bueno, te tiras por la tangente porque estás acojonado, porque está creciendo, tienes una crisis, es lógico, ¿no? Entonces, si tú fomentas o hablas, sitúas en el centro del debate los despidos, hay que reducir las indemnizaciones por despido. Estás hablando de despidos.
Como si ahora se hubiese centrado el debate en hay que incrementar las indemnizaciones por despido. Estás centrando en los despidos. Crea miedo, crea alarma, hablas de despidos, la gente que utiliza los despidos. Entiendo. Si hablas de contratación, de mejoras de las contrataciones, de remodelación del sistema de contratación, que los contratos por obra, vamos a hablar de qué son las obras. Que los contratos de duración determinada, vamos a hablar de que son de duración determinada. Y además está muy bien que se empiece a hablar ya más correctamente. Contratos temporales, ya vamos eliminando esa parte. Son de duración determinada. Tienes una duración determinada porque no son por tiempo. En España son por tiempo, son por causa. Si justificas la causa, está bien que lo justifiques. Ahora, ¿se está abusando de la contratación fija o discontinua? Podríamos analizarlo. Pero aún así, siempre va a ser muchísimo menos precario que una contratación temporal. Se te termina y no sé si me van a contratar o no. Por lo menos creas un vínculo entre el empleador y el empleado. Crea un vínculo que se rompa por lo que se acabe rompiendo. Pero creas un vínculo y generas en el mercado de trabajo cierta estabilidad y ciertas garantías. La temporalidad pasa a 13,5%. Al 13,5%. Es la hostia. En 2017, creo, o 2013 fue, en época de Rajoy se situó en 27,7. O 26,7, o algo así. Se redujo, hasta el año pasado se había reducido 10 puntos. Ahora se sitúa en 13,5 puntos. Es que es terrible Entiendo que España va bien. A España le queda mucho para que vaya bien. Yo creo que si hablamos creo que la ministra hizo su trabajo. Va diferente. En 2008 estaba muy obcecada con la construcción y era diversificado en más sectores de exportación. Exportamos muchas más cosas. Entonces, ante una crisis, y si nos viniese una crisis ahora, respondería mejor España que en 2008, por ejemplo. Falta hace. Claro, el tema, dices tú, hay mucho más contrato fijo, pero claro, es que ahora a las empresas no les queda más remedio, prácticamente, porque se han reducido los tipos de contrato. Antes había un abanico de tipos de contrato, ahora prácticamente solo quedan dos. O el fijo o el indefinido en forma de indefinido normal o fijo discontinuo, o el temporal por causas de producción o lo que sea. Entonces, claro, obviamente sí, por narices se ha aumentado la contratación fija y ha reducido la temporal. Pero por obviedad, porque no tienes más opción para el empresario que o de una forma o de otra. Antes tenías un campo más amplio, estuviera bien o mal, ¿eh? No estoy defendiendo una cosa u otra. Pero obviamente sí, hay más contratos indefinidos porque prácticamente solo tienes esa opción. Ahora bien, en los datos del paro, ¿se tienen en cuenta los fijos discontinuos? Porque el fijo discontinuo a lo mejor... se tiene en cuenta. Claro, es que puedes estar trabajando, cuando se hace la encuesta, estar trabajando, al día siguiente ir a la calle 3 meses y tú cuentas como un fijo, como un trabajador que está trabajando y trabajas a lo mejor un día cada 5 meses. Si estás de alta en desempleo, estás desempleado. Es fijo, sí, pero estás en desempleo. Claro, por eso las variaciones que comentabas, claro, es que tienes estos fijos, ¿vale? Siguen teniendo contratos, siguen fijos, pero te aumenta el desempleo. Entonces dices, hombre, si cuadro, si sumo uno y el otro, pues ya no me cuadra. Entonces con las afiliaciones... Claro, no lo cuadra por eso. Claro, está muy maquillada la cosa. No llega a estar maquillada. Estaba maquillado antes. Claro que estaba maquillado antes, porque hablas de los contratos, los tipos de contratos. Los tipos de contratos, el 90% estaban en fraude de ley. Eso es que es maquillar. Tú cualquiera que venía con un contrato de obra o servicio, te viene a consultar, me acaban de terminar la obra, metías una conciliación y había conciliación. Sí, sí. ¿Por qué? Pues porque el empresario sabía, bueno, el empresario o el asesor del empresario, da igual, no voy a situar aquí al diablo en ninguno concreto, pero sabía que estaban haciendo ese fraude. Entonces hay que cambiarlo. Y alguien tenía que atreverse a cambiarlo. ¿Era arriesgado? La apuesta es arriesgada. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor no se atreven a hacer los fijos discontinuos. ¿Qué pueden hacer? Podrían optar por no emplear. ¿Por qué no se incrementaban las cifras de empleo en el momento en el que había más contratos de obra o servicio? ¿Por qué tampoco se incrementaba? O sea, no genera... Es una falacia realmente que
Lo que genera empleo o lo que genera que se contrate es que dé seguridad. Es esa seguridad en el propio mercado. La seguridad la das a los propios trabajadores. Cuando se lo das a los propios trabajadores son los propios empresarios los que se ven beneficiados. España crea, perdón, atajo tu palabra, Frank. ¿España crea empleo de calidad o es como se decía antes de la primera crisis que nos tocó a los que estamos aquí o que fuimos conscientes de ella? Era un empleo de baja calidad, hay que cambiar el modelo productivo. Sobre aquello corrieron ríos de tinta. España tiene que cambiar el modelo productivo, tiene que abandonar el ladrillo y centrarse en el I+D+I. Yo particularmente creo que nos ha hecho mucho de eso y cuando las cosas van bien se construye, cuando se van mal no se construye. Pero ¿es empleo de calidad o es empleo...? A ver, yo creo que los empresarios cada vez están más concienciados de que tienen que dar un empleo de calidad. Sí que es verdad que España es un país de servicios y por desgracia el empleo en los servicios es muy volátil porque depende de las temporadas, de si es verano, si es invierno. Entonces, claro, del consumo. Pierdes la posibilidad de hacerlo totalmente de calidad cuando dependes de otros factores que no dependen de ti. Claro. Entonces, por mucho que se esfuercen los empresarios, llega un momento que no pueden hacer más debido a la casuística. Correcto. Yo sí de calidad, ¿no? Lo sabe mejor Frank que yo seguramente. Solo sé que la tasa de paro mayor que hay en toda Europa, un 14%, y los pronósticos a nivel nacional y de Asturias, en caso de España, el crecimiento sería un 1,3 según el Banco de España, según el gobierno un poco más alto, un 2. En el caso de Asturias, mira, el gobierno se lo ha puesto mucho a la baja y han puesto un 0,7. Entonces estamos Asturias por debajo de la media de España. Y por eso, además eso, que entre la inflación han subido los tipos de interés. Eso va a afectar mucho a las empresas. Si suben el salario mínimo ahora en enero, que hay que mandar ya a subirlo, no sé cómo va a repercutir eso. Entonces, hay muchas incógnitas en este año, me da mucho miedo este año, y no sé cómo va a reaccionar tanto el mercado como el empleo como la ocupación. Frank, precisamente hablando, en lo que dice Jaime, todos los analistas, digo Frank y digo los demás, ¿no? Analistas económicos prevén un año difícil, al menos hasta la llegada del verano, cuando llegue la marea de turistas, vuelvan lo que antes se llamaban las divisas, demás. Se prevé un año complicado para empresas y por ende para trabajadores. Los datos del paro no son malos. ¿Esto cómo cuadra? Pues yo creo que, o sea, es un poco, o sea, me perdí un poco ahora con la Sí, te decía, pregunta. los analistas económicos o los economistas de pro dicen que va a ser un año complicado para las empresas, por ende para los trabajadores. De esto hablaríamos en el tercer punto de esta noche, ¿no? Pero también los hay que sostienen, mientras que haya empleo, mientras que ingreses un sueldo, bueno, pues puede haber mayor o menor ahorro, pero responde ese sueldo, ¿no? Desde la anterior movilidad, y hablo de movilidad ya no cambio de gobierno ni tal, porque fue un cambio convulso, fue una movilidad política bastante intensa. Desde allí hasta ahora, ¿hubo algún año en el que no dijesen lo mismo? Que puede ser un año... Claro, es que hay unas situaciones bastante extremas, incluso, hombre, 2020, venimos de lo que venimos. 2021, lo que tenemos, y 2022, con una guerra, es que, hombre, nos falta el meteorito, como lo que estaban ya con la coña de lo del meteorito. Y claro, hombre, pues viendo que un año tienes una pandemia, al año siguiente tienes que te continúa, que se te va incrementando, al siguiente que tienes una guerra... Pues claro, dices, como venga algo más, estamos sujetados con pinzas, claro. Si ya estábamos sujetos con pinzas, ahora bien, todos los años ocurre lo mismo y todos los años, pues bueno, pues vas solventando. Lo que decía antes, o sea, cuando alguien tiene previsión de que te pueden ir mal las cosas, lo que tienes es asegurar amarrarte los machos, ¿vale? Pues si garantizas unas medidas, una seguridad dentro del propio mercado, con el tema de los trabajadores en el propio mercado laboral, el que pues no es tan sumamente sencillo despedir, entonces te lo tienes que pensar más, no es tan sumamente fácil contratar, porque dices, contrato y luego ya si acaso me lo cargo, pues te lo piensas más, hay que preverlo un poco más.
Yo diría, bueno, a lo mejor pincho un poco a alguien que nos pueda estar escuchando, yo diría que el empresario tiene que ser más empresario y currárselo un poco más que hasta ahora. Que era como más sencillo, incluso las asesorías, lo de, este contrato no te preocupes, aquí hay que currárselo un poco más. Sigues teniendo esas contrataciones, esas variaciones para el sector servicios, que yo lo puliría, habría cosas que habría que pulir, pero tienes esos 90 días, esos 90 jornales para cubrir esos, prácticamente sin causa. Prácticamente no te ponen causa. Tienes 90 jornales, tienes todo el verano con esos 90 jornales. Estás dando también apertura al sector servicios. Yo no creo que España tenga que ser un país, un estado del sector servicios puramente. Se está tirando por ahí porque, bueno, pues el clima nos lo facilita, la situación geográfica, que no hay grandes catástrofes naturales aquí, bueno, todo te lo facilita, entonces, bueno, pues la mayoría tiran ahí, pero hay un potencial tremendo también en España. No hay mucha extensión para la Pero ¿por qué agricultura renunciar? ¿Por qué renunciar? Vamos a ver, cada país tiene sus potencialidades, tiene sus puntos fuertes y sus puntos débiles. El punto fuerte de España desde hace años es el turismo. Es decir, España es una potencia turística que recibe millones de visitantes que dejan sus buenos dineros, que mantienen en buena parte la economía. ¿Por qué renunciar a lo que tienes? Es decir, ¿por qué no mejorar lo que tienes y hacerlo, por ejemplo, de excelencia? Decir, muy bien, vale, soy el amo, por no decir otra cosa por delante de amo, en el turismo. Ahora voy a mejorarlo. Voy a mejorar el servicio y voy a mejorar a los trabajadores. No, lo del turismo no, lo del turismo ya desde hace mucho tiempo. Spain is different, Fraga fue ministro de turismo, esto no. Voy a ver si me dedico a otra cosa. ¿Por qué? Hombre, sí que hay una intención de transformar un poco la industria hacia el hidrógeno y hacia cambiar el tema del carbón y que esa gente se reconvierta a otro tipo de energías más sostenibles y tal. Eso lleva un tiempo, eso lleva décadas o décadas. Entonces, mientras tanto hay que parchear con lo que tenemos, que no está mal, que no está genial, y hay que potenciar también el norte como otro también, el sector turístico también rural y todo esto. Entonces, bueno, además va a ayudar a que Asturias venga gente de fuera como también que salga. Entonces, todo lleva un tiempo, no es tan fácil. Además, bueno, habría que mirar esos fondos europeos, en qué se han gastado, cómo se han gastado y por qué hay fondos pendientes sin gastar, que me parece ya deleznable, como los fondos mineros y todo esto. Correcto. El problema es que cuando sí que dices tú hay que transformar la industria y se está haciendo, el problema es qué haces desde que cierras una hasta que consigues abrir la otra. Porque, vale, sí, cierras la del carbón, pero es que la has cerrado a ras. A ras. Has dicho, portazo a la industria del carbón, a ver lo que hacemos con Asturias, porque Asturias obviamente vivía del carbón, a ver lo que hacemos con Asturias durante 10, 20, 30 años y durante esos 10, 20, 30 años, pues Asturias que se busca la vida. Claro, aquí el problema es que tanto los no das opciones de un color como de otro, que me da exactamente igual, obedecen lo que diga la Unión Europea. Luego en Alemania siguen con el carbón, que siguen con las técnicas, siguen con todo, con lo cual ese ruido de eso. Claro, ¿por qué Alemania sigue luego con se el pasan por carbón? los cojones. ¿Por qué Alemania vuelve a abrir las térmicas del carbón y Asturias no puede? Y también pantanos que están destruyendo. Bueno, Eso pero vamos sobre todo lo que nos afecta sí, en Asturias, a lo que porque al compete final la- pantanos en Asturias poquitos. Pero las térmicas se están demoliendo. En vez de decir, oye, tenlo ahí de plan B, por si acaso, no falla el plan A, hay que abrirlo otra vez. Empieza la guerra de Rusia, tenemos el problema de que no llega el petróleo o Y el gas. el gas a Alemania, y Alemania dice, oye, reabro las térmicas, voy a tirar del carbón, vuelvo a abrir las minas, vuelvo a abrir las fábricas. En España, no, carbón, no, quita. Ni loco. El tema en el tema del carbón es que Alemania, cuando se empezó a hablar de lo del carbón, yo no creo que sea, no estoy de acuerdo en que hubo un portazo y ya, la transición de la que hablan en España ocurrió Mucho antes. ahora, claro, es que se empezó hace muchísimo ya. O sea, no hay que hablar 30 tampoco de años. aquellas huelgas mineras de todos los cristos que no hubo. voy ahí, pero- Bueno, ahí ya se fue transformando. ¿Se transformó? ¿O fueron esperando? Ya miraremos a ver lo que hacemos con esta gente. Claro. Los fondos mineros, tenemos aquí en Oviedo tenemos unas baldosas guapísimas. Y en muchos pueblos. Guapísimas. Y en muchos pueblos. Y ahora tenemos... Fran, pero en muchos pueblos hicieron boleras. Bueno, también.
Y También. piscinas descubiertas. O pádel, También. o canchas de tenis. Sí, sí. Importante, importante. Por lo menos Hombre, eso tiene a lo eso. mejor, claro, haces una bolera y alguien se encargará de la bolera. O no. Haces un polideportivo y alguien currará por lo menos en el polideportivo. Bueno, de lo malo, pero en las baldosas... Bueno, pero hablo de eso. Y de Simón. alguien limpiará las baldosas también. Alguien, sí, pero bueno, ya Y está. las Las pusieron y ya está, y se fueron, ¿no? El Y las mantenimiento mantienen lleva bastante... Y esto. Pero bueno, los fondos mineros no se gastaron. Claro, No y se no se gastaron. hizo esa transformación. Correcto, no hubo esa No se transformación. hizo esa transformación. Se Y mandó esa- gente con 42 años para casa con el sueldo íntegro, sueldos además ¿Y cuándo que más no eran sale? pequeños. Y no era el sector servicios español. No era el sector servicios. Y iba bastante bien con correcto. ese aspecto. Y en términos económicos iba bastante bien en eso. Y era menos volátil. E incluso te voy a decir el por qué yo creo que el sector servicios, como dije antes, que era de poco valor añadido, Sí. creo que es un error enfocarlo todo ahí. Y ya, aunque sea por propia soberanía propia. Que está bien que vengan turistas. No, tienes Pero que si a ti diversificar, depende claro. de que a otro le vaya bien, estás muy pillado. Si al otro le va a ir, le va mal, a ti te va a ir mal. Entonces, la propia soberanía, la propia capacidad de autogestión de un Estado no puede depender del sector servicios y sobre todo enfocado a lo que venga externo. Entonces, ¿lo interno qué? ¿Qué ocurre con lo interno? Está claro que nunca se puede poner todos los huevos en la misma cesta. Claro, hay que diversificar. No puedes depender de un negocio solo. Pero el problema es que no hay intención aparente, por lo menos, en buscar otras riquezas, otros generadores de riqueza. Hablando estos días con amigos míos, por ejemplo, decíamos que en Asturias somos, perdonadme, imbéciles. Tenemos un producto como es la sidra, que fuera de España hay una cultura de la sidra impresionante, que se vende más sidra en China y en Estados Unidos que todo lo que podamos mover, y no lo aprovechamos. ¿Por qué no se hace más proyectos, más inversión, más exportación de la sidra de un producto tan nuestro? ¿Por qué no se explota? Por ejemplo. Hay un tema con ese. Y precisamente cuando eso empezó a incrementarse fue cuando vieron la ultra necesidad de una DOP, una denominación de origen protegida. ¿Por qué? Pues porque no toda Asturias son manzanos. Claro. Y podemos producir lo que podemos producir. La sidra, que no es denominación de origen protegida, que se consume aquí en Asturias, se consume con manzana que no es de Asturias. Entonces, claro, por eso no hay... Son recursos finitos. El tema de la sidra, por ejemplo, pero sí que puede atraer gente aquí. Claro, Ahora, yo no- que yo las no digo exportaciones de exportar- sidra yo las veo no, bastante yo- limitadas porque... Yo no digo exportar el producto, sino exportar el concepto de la sidra. Porque además las pomaradas que tienes que tener Claro. Claro, yo digo- para tener una producción de yo sidra digo y no tenemos explotar el negocio de la sidra, Que la quizás cultura de la sidra. En la cultura popular se cree que es algo popular la sidra, a lo mejor es un producto de pedigrí, o sea, un producto de élite ya, que se podría vender como un producto de calidad tipo caviar, pero bueno, para exportar, ¿sabes? Que lo Pero compren como sí si fuese subir un cava peldaño. o tal, ¿sabes? Sí, subir un peldaño. Pero no se le dan valor, igual se merece. Bueno, citaba, voy a pasar al segundo tema. Citaba a Javier. hace un Bueno, momento. espérate, y respecto a abrir Sí, sí. un melón más. Adelante. Que es, a medida que avanza el progreso, las comodidades y todo esto, y todo se va mecanizando, cada vez hace falta menos puestos de trabajo. Sí, sí, sí. Hay robots que ya en Amazon son perros que van por ahí. Entonces, esos son desafíos que va a tener que mentalizarse la gente. Si somos muchos en el planeta, somos pocos, porque la población crece a medida que las comunidades avanzan, pero también nos quitamos trabajo a su vez. Surgen otros, sí, pero no tanto como para reemplazar los que había. Eso cuidado. Su melón, cuidado. Cuando vuelve, en la revolución industrial ya ocurrió, hubo obreros que destrozaban las máquinas de las fábricas porque se quedaban sin empleo. Luditas. Porque, efectivamente, hay hasta pinturas famosas de ese movimiento obrero destrozando lo que era la mecanización. Por eso la humanidad ya pasó. Quiero decirte, si de algo se sacó una receta, puede volver a aplicarse. Que cada vez la máquina sustituye al hombre. Por supuesto, cualquier día. Pero el no cualificado es el que se va a extinguir. Es El el que no se va a cualificado es el que va a extinguir. Sí, extender. y el tema no destruye, la propia robotización no destruye empleos, hay infinitos. Claro.
estudio sobre eso. No por sí destruye empleo, sino que reduce los tiempos de trabajo, las cargas de trabajo, mejora la calidad del empleo y no tiene por qué ser malo. Adaptarse a las nuevas Pero, por ejemplo, tecnologías, yo hay una cuestión que sí que, ahora que abriste el melón, hay que ponerle también un valor añadido a lo que hizo la ministra aquí, que está tomando ahora como referencia el resto de Europa. Nadie se había atrevido hasta ahora. ¿Cómo se regulan los sistemas de trabajo algorítmicos? ¿Cómo las relaciones laborales a través de algoritmos, por qué estaban sin regular? ¿Por qué había ese vacío ahí? ¿Por qué Globo ahora está como está y está bueno, pues está en rebeldía? Sí. Porque cuando ya tienes tribunales, ya tienes... Yo Los tengo la riders, teoría de que es una empresa que se va a ir fuera el tipo en el momento en el que aquí, pues bueno, pues por lo penal, pues no vuelvo a pisar España. No me van a poner en busca y captura, probablemente. Y si me ponen, pues ya encontraré un país donde no me extraditen, ya tal, porque estoy acumulando toda la pasta que puedo ahora mismo, mientras no me encierran o no me... porque ya saber dónde está, mientras me dejen, bueno, pues a lo mejor... En esas medidas, pues a lo mejor tienes que... Pues te corto el grifo, ya no puedes operar. Deja de operar, claro. ya... Yo me refería a mano de obra no cualificada. Por ejemplo, tú vas a comprar un supermercado, ya la gente va a la caja autopago, por ejemplo. Habría Jaime, eso es culpa de la gente. Eso, por ejemplo, yo jamás utilicé ni utilizaré, yo no soy ejemplo de nada, una caja autopago. Yo, por ejemplo, si una caja autopago en una tienda que empieza por él y termina por inglés, a mí no me pagan sueldo esa marca. Con lo cual, yo voy a donde haya una cajera, una señorita cajera, yo voy y pago allí. Pues fíjate que yo en Madrid vi una de ropa, que no digo el nombre, muy famosa, de Gabbana, que la gente se quitaba el coso de la ropa el de seguridad, tic, y lo chequeabas y todo. Problema de ellos, como jamás eche gasolina en una gasolinera donde no haya un señor echando la gasolina, o como tampoco... Bueno, si estás en reserva, vas a la primera... No me fastidies, que vamos. No, jamás. Y la gasolina me llamó la atención siempre una cosa, que tú, para ser gasolina, para poder echar, pues tienes que tener una cualificación, tienes que saber unos... Puede echar cualquiera. Y ahora, de repente, dices tú, el gasolinero tiene que cumplir a mí Repsol unos requisitos mínimos y tal, y después... Repsol jamás me ha pagado el sueldo, el día que Repsol me es paga un el sueldo, señor que podría consumirlo. O me la dé más barata, echaré yo. pero bueno, también... Si echándola yo es más barata, quizás eche yo. Si es el mismo precio... Los hay que si te la echas tú es más barata. Pues ni así, tengo que mantener el empleo del... De hecho, hay alguna de estas que si pagas en cajero, también te sale un céntimo más barata. También hace años no podías usar el móvil bajo ningún concepto en la gasolinera y ahora todos pagamos con el móvil. Claro. Y ahora todos pagamos con la el móvil, radio, la radio está encendida y no... Paradójico, cuando menos paradójico. Habría Jaime Melón, esbozo 1. Gran parte de los problemas que tiene un empresario para contratar es las altas tasas de la seguridad social que hay que pagar por cada trabajador. ¿Podrían bajarse esas? ¿Podría el Estado pagar una parte de esas tasas para que así el empresario pueda contratar más? Les haga más barato contratar y el empleador no sale perjudicado en este caso. ¿Pero por ahí todavía no llegamos o nunca Todavía llegamos? no hay nada dicho, claro. Pregúntaselo a Lo que reduzcas por un sitio lo vas a tener que incrementar por otro. O sea, también es casi, pues el Estado yo lo comparo con la pomarada, que tenemos unos recursos, o plantamos más manzanos o no podemos vender más manzanas de los que tenemos ahí. Bueno, vamos con el segundo tema. Decía antes Javier, citaba a China. China está viviendo unos momentos duros, por lo que vemos por las imágenes. Explosión COVID es el titular de algunos medios de comunicación que hemos podido ver durante estos días, con hospitales saturados ya en el gigante asiático, que bueno, pues echando la vista atrás, para aquel que los tenga le ponen los pelos de punta, verdaderamente, porque llega de nuevo el fantasma COVID. Quizás sea difícil luchar contra algo que no se conoce cómo salió, o al menos la población en general no conoce cómo salió. Hay miedo COVID, hay terror COVID, en este caso, ante lo que está pasando en China. Javier, ¿qué es lo que tiene? El terror nos lo meten, yo creo, los medios de comunicación. Sí que es verdad, China ahora mismo está con una situación muy alta de contagios, que es lo que nos dicen. Lo que no nos dicen o dicen pocos es cuánto porcentaje de vacunados hay en China, o cuánta gente se vacunó en su día, o qué medidas ha tomado el gobierno chino para frenar la expansión del virus. China ahora mismo no está preparada contra el virus, cosa que Europa sí.
a mi modo de entender. Ahora bien, sí que dada la situación, yo pondría un control exhaustivo a avión que venga desde China, que se corte, o sea, que ya se está haciendo desde este fin de semana, creo. Que se revise. Que se revise, si solo puedes entrar en España si tienes un test COVID o la pauta completa. Claro, en España hay un 90 y pico, creo, un 80 y pico % de vacunados con pauta completa. En China no llega al 10. Sí, hay miles de muertos cada día, obviamente, como los había en España al principio de la pandemia. Parece que China ha hecho un lapso, como en Los Vengadores, pasó del boom de 2020, pasó su momento, se quedaron sin casos y ahora 3 años después vuelven a estar como estaban al principio. ¿Por qué? Porque en estos 3 años no han tomado las medidas que se han tomado en Europa. Claro. Jaime, Fran, Te van a tumbar el vídeo, solamente por meramente hablar del tema este en YouTube, te aviso. Solamente con decir vacuna de COVID ya nos han tumbado el vídeo. Nos arriesgamos. China, como buen país comunista, yo creo que la va a volver transparencia brilla por a su repetir ausencia, el ¿o cómo? comportamiento de marzo de 2020, de minimizar las cosas, no es para tanto, no es para tanto, y al final es lo mismo de siempre. Y la Unión Europea les ha ofrecido vacunas, porque no se fía de las chinas, y los chinos están quemadísimos, además. Y con lo de la PCR esta que tenemos aquí en España, dice China, Xi Jinping, que va a haber represalias, que no hay motivo alguno para pedir pasaporte. Eso es lo que leí y tal. Eso sí choca con lo que decía Fran antes de la soberanía patria, ¿no? La soberanía. Bueno, era una soberanía de propio. Bueno, la soberanía que China sí tiene, por ejemplo. No es Xi Jinping el que tiene que decir cómo revisas ni cómo no revisas, ¿no? Claro, bueno, pero entonces no tienes por qué entrar tampoco. Entonces no te permito entrar. Es como si, no sé, tienes que tener el pasaporte en regla, tienes que enseñárselo a este policía. No, te pongo yo el policía mío. No, bueno, pues a lo mejor, pues sí, ahí en esas medidas. Entre los estados yo de derecho internacional y de estas cuestiones estoy bastante más verde. Yo lo que creo que se quedó en el debate, y es que, joder, me parece triste que después de una pandemia, después de los millones de muertos que haya habido y demás, todavía no se den cuenta de lo que llevan años y décadas pidiendo los propios profesionales médicos para el puñetero mundo. Un sistema internacional, público y gratuito para vacunación. Pero un país como China jamás te aceptaría. Cualquier país tendría que... Jamás. Tendría China que jamás te tendría aceptaría. que- China, tendría la que URSS llegar- jamás te aceptan eso. Tendrían que llegar... Cualquier injerencia, por La URSS, mínima que ¿dónde sea... ¿dónde quedó ya la URSS? Quedan sus herederos. Ya. Quedan sus herederos. Mi abuela se fue, pero yo continúo aquí. Bien, Pero- y tengo sus propiedades. Quiero decirte... Yo creo que no un parte país totalitario tampoco- jamás acepta ni la más mínima injerencia. No tiene por qué, no te lo va a aceptar tampoco Estados Unidos, y a lo mejor no es tan totalitario, no te lo va a aceptar Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque siente que es el que más está poniendo. Tiene mejor pinta que Claro, pero- yo creo que no. Yo creo que Estados Unidos no se lo pone a sí mismo, se lo va a poner al resto. Yo creo que sí. Con Entonces, esto yo quiero lo veo decirte- más con esto diferente quiero decirte, y me apoyo, un momento, ahora mismo, si no se me va, me apoyo en lo que decía Javier. China ahora mismo quiere liderar la carrera espacial, quiere liderar la economía, quiere liderar los viajes interplanetarios, hablemos ya en términos de ciencia ficción, pero le importan un huevo sus ciudadanos. Es decir, claro. soy la megapotencia, pero si se mueren 100 millones, que se mueran, porque tengo... Es que tengo muchos Tengo más. muchos Tengo más. 900. Y la India igual, ¿eh? Bueno, la India no conozco, pero te quiero decir, es el desprecio absoluto por el ciudadano. Yo quiero ser la máxima potencia y quiero industrializar y quiero manejar la tecnología y pongo a Occidente de rodillas. Si corto el grifo de la tecnología, pongo a Occidente de rodillas. Que se mueren 100 millones. Yo creo que eso solo nos choca Mañana tengo otros en 100. Europa. Si hablas de sistemas públicos y de tal, hablas en Europa sí. y fin. Sí, sí. Sí, pero porque Y fin, lleva vacunado o sea, solo el termina 10%. en Europa. No lleva vacunado más que el 10% de su población. Y en Estados Unidos también tendrás... ¿Qué porcentaje tienes sin vacunar? Pero Mucho más. ¿Qué porcentaje tienes sin vacunar? Allí la libertad de ellos es fundamental. No claro, se dejan intimidar pero por... ahí es porque es voluntariamente, me vacuno o no me vacuno. En China es Sí, no me pero... vacuno porque no me da la gana. Claro, pero aún así, por uno o por otro, la casa sin barrer. Sí, Correcto. pero la diferencia es que en Estados Unidos a lo mejor, vale, no te vacunas, pero no puedes hacer esto, ni esto, si no estás vacunado. No, sí lo puedes hacer, ¿eh?
Sí lo puedes hacer. No, igual que te ponen también, ahí también te lo Hostia, defiendo, el igual que americano- también te ponen te vacunas o no te vacunas, después, bueno, pues no te vacunaste, pues no pasa nada. Si me rindes, a mí es un poco como... Te interrumpí. Es perdona. fuera de ese espectro de Europa donde ya esto revienta. Nada más que sales un poco de Europa, eso es donde revienta, ¿no? Sí. Sistemas públicos, pues... Claro, esto corrobora mucho lo que decía Pfizer en la Unión Europea, que no salió en ningún lado, que es que su vacuna no impide la transmisibilidad. Y entonces, aquí no pasó nada, ni se comunicó, ni nada. Y con lo de China, hace un mes, lo estaban confinando en casa, la gente ya llegó hasta aquí, salieron a la calle, se manifestaron y dijeron, ahora pues, haz lo que os dé la gana. Y abrieron la veda, pero eso aquí en España no se ve los medios de comunicación. Te cuentan lo último, que llegó ya a Milán un tío de China que no sé qué. Sí, repitiendo la historia. Te había interrumpido, Fran, perdona. No, bueno, era más o menos por ahí también. Ese sistema internacional de vacunación que yo creo que es que, vamos... Cuando todo ocurrió hace 2 años, o va para 3 años, cuando todo ocurrió, era la primera vez. A todos los gobiernos los cogió desprevenidos porque era la primera vez en 100 años que ocurría. Desde la gripe española no se había vuelto a ver algo similar. Bien, era la primera vez. Ahora, teóricamente, todos los gobiernos están apercibidos de lo que hay, de lo que pasa, de las consecuencias que trae. Ahora no valdría decir, esto nunca pasó. Está claro. Está claro, es que si en España volvemos a pasar... Es decir, no vale decir, es la primera vez que es la segunda vez. No. O sea, si en España vuelve a pasar, se empiezan a exagerar los casos, vuelve a haber una pandemia en España, no serviría de nada que dijeran, no, es que no sabemos cómo actuar. No, perdona. Hace 2 años que lo has pasado. Y tienes que tener Y una los vez que te recursos falta la para cuarta dosis, que te falta la quinta, y la gente ya no compra eso de la cuarta y la quinta, y no quiere vacunarse como borreguillos al matadero. ¿Tú crees? Sí, yo creo que no se volverá a vacunar como antes. Mucha gente que habla conmigo dice, me puse 1 dosis y no me pongo más. Yo voy a apelar... Y yo no voy a ponerme más tampoco, yo cansé, no macho. soy el ejemplo de nada, pero yo si mañana me llamaran para vacunar, iría. No, pero tú eres libre Yo de también, hacerlo. claro. Por supuesto. Claro que... Pero entonces, claro, entonces no podemos exigirles a los que en 2020 te dijeron, bueno, no sabía nada, bueno, es que a lo mejor, claro, y dices tú, nada, ahora no sabías nada, ahora en 2022 tú también, y ahora tenemos vacunas, y aún así sabiendo, coges la opción contraria. Claro, entonces, ¿cómo van a exigir a esas mismas personas si tú sabes, tienes pleno conocimiento y tienes las vacunas a disposición y aún así rechazas? ¿Cómo me exiges a mí Pero que no tome? hay mucho porcentaje de población que... Yo creo que yo también, opino lo mismo que tú. Y yo también, yo me vacuno. Quiero decir, Yo creo que a la Igual gente que- no se le debe pero que informar tampoco- bien. yo O sea, no considero- una buena comunicación. La gripe, ¿cuántos años se lleva vacunando la gente? Claro, y es que y eso es no- lo que no iba a pasa decir. nada, Claro, o sea, llegará un momento que la vacuna del COVID sea como la vacuna de la gripe. Periodos estacionales, pues en octubre toca campaña de vacunación contra el COVID. Ya está, los que se quieran vacunar, que se vacunen como una vacuna de refuerzo, como es la de la gripe todos los años en la misma época. Llegamos a un momento que ya lo han dicho, que el COVID es ya una pandemia, no, es una endemia. Sí. Sí. Una endemia. Como la gripe, como todas las enfermedades estacionales. Claro. Entonces, claro, lo que había que protegerse es de mano, que fue lo que no pasó, que nos pilló a todos con el pie cambiado y nos cogió y nos abrazó en el momento que ya encontramos el corte, que si bien dices tú, no, lo que Pfizer no dices que no se transmite, bueno, claro, la vacuna lo que te hace es minimizar Minimiza el impacto. el impacto sobre tu cuerpo, igual que la de la gripe. Claro. Tú si coges la gripe No, y pero estás lo que se vacunado, puedes decía transmitirla A, igual. luego se dijo B y aquí no pasó nada. Y si tú decías B, llegaba Pero bueno, neutral y decía, no, eso es falso. No, Pero no, como, amigo. Como con Yo- claro, todo, como con todo. También se dijo con las mascarillas. Claro. Lo mismo. por uno, por otro, pero también la mortalidad se redujo. Por supuesto. O sea, no, eso es innegable. A lo que vas no es a que no exista. Pues la no, COVID. tienes que existe, explicar. no. A que no porque exista, va a seguir existiendo y se va a porque seguir este año en expandiendo, pero- España hay 38.000 muertos más respecto al 2021 de su mortalidad. ¿A qué se debe? ¿Por qué? Es un dato que preocupa a los médicos y no se está indagando mucho. Y muchos son miocarditis, no sé qué, dicen que es COVID tardío, no sé qué. Yo prefiero que me digan, oye, mira, Jaime o fulano, población, tenemos aquí un tratamiento, vacuna, es experimental, no sabemos qué puede pasar.
Igual va bien o igual va mal. Ustedes son libres de ponérsela o no. Ya está. Ya está, pero no andemos engañando o a la gente metiéndole, imponiéndole o coercitando a la gente. No puedo estar de acuerdo contigo. Vamos a ver, si hay una diferencia entre la gripe española, que pasó, por ejemplo, mi bisabuela, y esta gripe actual, más allá de los millones de muertos, es que a mi bisabuela no le quedaba otro remedio que confiar en la Virgen de la Esperanza. A mí me queda confiar en la Virgen de la Esperanza y en la ciencia. Claro. Con lo cual, yo tendré que confiar en la ciencia, porque si no confío en la ciencia en el año 2023, entonces apaguémonos. O sea, entonces ya podemos cerrar y La decir, ciencia dice una cosa y la ciencia dice otra. voy Y hay a la una- cueva y me y hay meto una en todo cosa- dogmas. O sea, entonces, si y hay la una ciencia... cosa que también os puedo decir, que siempre sale ese tema, voy sacando ese tema, dudo mucho que esa vacuna se haya puesto a alguien en Europa sin que no haya pasado por más de la mitad de los países de África. Las pruebas. Eso de que es experimental y están experimentando en ti, los cojones. Con la Vamos rapidez a que ver. fue. Hombre, por el tiempo de tal... Sí, fue rapidez en el Vamos a momento ver, que ya no pudieron controlar el tema yo sí mediático. me gustaría, a lo mejor me lo puede Fue explicar rapidez. Jaime, que de esto me consta que sabe y entiende. Yo me la Pero puse, sí- me puse pero dos, no me pongo más, Sí pero me, quiero gustaría, decir. sí me gustaría que alguien me pudiera explicar una cosa. Vamos a ver. En España llegaron a morir 900 personas al día. 900 personas al día. Vamos a coger como ejemplo Asturias, donde tienes un hospital universitario central de Asturias, en Luca, aquí, a 25 o 27 kilómetros tienes Cabueñes, tienes el Hospital de Mieres, tienes el Hospital de Jarrio, es decir, hay una red hospitalaria. Entiendo que la misma que hay en Asturias, la hay en Cantabria, País Vasco, y en Württemberg, y en Inglaterra, y en Bélgica, y en Francia, 900 al día, 900 al día. En África hay un hospital aquí, y a 700 kilómetros o 800 otro. Entonces, ¿no morían en África o morían y no se sabía? Porque allí, No los cuenta bien. allí poniendo las cifras de aquí, allí tenían que morir a millones. Y no me vale, es que allí Sí, había sí, calor sí, y allí sí. no se No, transmitía. también a lo mejor no llegó con la intensidad. No, y la transmisión fue menor. ¿Y quién viaja El tránsito, claro, no es el mismo tránsito entre Europa, Y China y claro. Estados Unidos, Sí, pero el Latinoamérica. tránsito entre Europa y África sí Latinoamérica tampoco Entre el norte de África, sí. hubo existe. El norte de África sí, y norte de África, del sí. norte de África vas para el sur. Sí. Es decir, el virus no distingue fronteras. Suele Sí. entender un poco más que el sur va al norte. Sí, Suele entender bastante más que el sí, sur sí, va al norte. pero el norte Entonces, tiene la costumbre de que devuelve a los del sur. Sí, pero en África, Pero- salvo 4 núcleos de poblaciones, 4 contados, Pero donde tienes... teóricamente podría haber arrasado con todo el continente. No había atención. No tiene, en especie. no tiene por qué. Yo creo Tú que no hay tanta no, porque no tiene Claro. tanta movilidad la gente dentro del continente. Tienes un hospital aquí y otro aquí, pero es que tienes un pueblo aquí y el otro. Claro. Fíjate, Entonces, otro- claro, ya, aunque otro melón. mantener la distancia social, coño, mejor que esa gente allí no lo Entonces, tenía. me dices, por ejemplo, En países- muchos sitios, países hay superpoblados como Egipto, no. Yo estuve allí y la gente dice, sí, bueno, hubo pandemia y tal, la gente ahora va a su puto rollo. Me decía él, no, olvídate aquí de vacunas y de leches, que cada uno hace lo que tal. Los que están en guías turísticos sí se vacunan obligatoriamente por la empresa, claro. pero el resto de la gente de la calle, ¿qué va? Nada. Nada, a caballo y tal, el tráfico que hay allí en Egipto, eso es para ellos un día más. Entonces, O incluso en India. Allí ese virus es un día más, entonces podríamos adoptar la posición egipcia, por decirlo. por ejemplo, sí, sí, Y no pasaría nada. igual, ¿Y los 900 que morían al día? igual pasaría igual. No acabo de entenderlo. No acabo de entenderlo. Y otro melón que yo abro es, ¿y si ese tratamiento experimental llamado vacuna ha empeorado nuestra inmunidad natural, aparte de la mascarilla, igual la puesta tantas horas en el día, que está habiendo un aumento en urgencias de neumonías este año? Bueno, pues son menos que hay que abrir, hay que estudiar. Pero eso con el tiempo, después de 10 años, sabremos muchas cosas de las que ahora no sabemos. También hay que decir porque... La ciencia no es exacta ahora. Porque los 2 años de pandemia hubo mucha menos gripe y muchas menos enfermedades pulmonares. Porque estábamos todos con la mascarilla. Claro. Claro, El sistema, para lo bueno, para lo malo. el sistema inmunológico de las personas del año 1903 el sistema también. inmunológico de 1983 Varía. ¿empeoró o mejoró? Claro. ¿Cuántas vacunas llevábamos encima? Claro. ¿Cuánta gente tenemos la marca esa Sí, de la sí, vacuna? claro. Sí, del brazo, sí, sí. ¿Qué tal? ¿Empeoró o mejoró? Yo creo que mejoró. Claro, en África las barandillas a lo Claro. mejor están súper inmunes. Y aquí Claro. estamos con historias, con No vacunas, tienes medicamentos, medicalizados para viruela, todo. no tienes viruela y tienes el mismo sistema inmunológico que tenías antes o lo mejoraste. Te combate la viruela. Ahora, con otras cuestiones, bueno, pues
Habrá que mirar por Hay un aspecto también tremendamente psicológico y respeto mucho a la gente que... bueno, no, respeto mucho, no, respeto lo justo. Respeto lo justo. A las personas que no se quisieron vacunar. Bien, perfecto. Puedo tener amistad con ellas, como es el caso con Jaime. No, yo vacuné y no me tú pongo vacunaste, más. Pero bien, quiero decir, de acuerdo. estamos entrando ya en el juego de... por el bien de los demás vas a hacer esto. No, y vas a imponer esto. Y pasaporte, y no sé qué. Y acabamos en el futuro distópico. Sí. ¿Te das cuenta? Entramos en el juego de ellos. Pero no Al es el final. juego de ellos, no es el juego de ellos ni el juego de los otros. Es que me niego en todo momento a que exista una conspiración de que me quieren conspiración inyectar no. algo para tenerme controlado. La COVID la trajo Soros. Sí, No. por ejemplo. Puedo asegurar, aquel que quisiera controlar lo que yo hiciera, soy tremendamente aburrido. No hay nada que controlar. ¿Sabes? Pero mira, la mascarilla se Te la lo queda. juro. La COVID la creó Bill Gates para vacunarnos y meternos el chip dentro del También, cuerpo. también. y controlar. Eso otra que también soy yo. Mira, en un aspecto puramente psicológico, estoy absolutamente convencido. La vacuna fue gratuita. Es decir, te llamaban y te vacunabas. Bueno, lo han pagado todos. Bueno, ya, hombre, pero no tenías que pagar. No hay nada. Tú imagínate lo que hubiera sido que la vacuna te hubieran dicho, ya está la vacuna lista, aquel que se quiera vacunar tiene que pagar 3.000 euros. Nadie se hubiera negado a poner la vacuna. Es más, habría manifestaciones por la calle diciendo, exijo mi derecho a que me vacunen. ¿Por qué? Porque como no tengo los 3.000, es que es una vacuna para los ricos, es una vacuna para el de Zara, nada más que tal, a los pobres nos dejan morir. Como era gratis, entonces te encontrabas con mucha gente, entiendo que no es tu caso, y lo digo públicamente, que no, es que me quieren controlar. Pero ¿quién te va a querer controlar a ti, alma cándida? Vamos a ver, ¿quién te va a querer controlar a ti? No, lo digo por ti, pero por recalco. ejemplo, imagínate que este año viene un año fastidiado de crisis, de inflación, de hambruna, de ruina, de miseria y tal, y la gente que salir a la calle a manifestarse, pues los puedo meter en casa unos meses. No podrías ya meter en casa. Claro, Aunque viniera amigo. la más gorda de China ahora, no podrías volver a meter a los españoles en casa. No los meterías. Aparte que es inconstitucional meterlos en casa. Fue legal, pero mira, ahí quedó. Sí, pero ahora mismo. Pero ya hay no un los hábito podrías ya. volver a meter en Pero hay casa. un hábito ya. Vamos a ver, en la gente. echemos la vista atrás. España entró en la pandemia cuando nos encerraron o se encerraron en casa. A mí, gracias a Dios, pude venir a trabajar todos los días. Entró de fiesta, grabando vídeos, aplaudiendo por las ventanas, haciendo no sé qué, haciendo pan, haciendo tal. El primer mes. El segundo mes, Ya. el frente interior va bajando la moral, va bajando la moral, va bajando la moral, hasta que ya se pudo salir a la calle. Ahora mismo no meterías en la calle a la población española. No, en casa. En casa. Yo veo que sí. No. Impensable. Yo creo que tampoco. No. Ya lo hablamos otro día y no. No los volverías a meter en casa. Tendría que ser muy gorda, muy gorda, muy No, gorda. porque aceptas que en un momento determinado puedes tomar unas medidas que pueden ser drásticas y se aceptan, incluso inconstitucionales. Que hay muchas cosas inconstitucionales que se hicieron en este país Y se desde aceptan. la Constitución y tal, y Y no, se no aceptan. quedaron en nada. Incluso el propio Tribunal Constitucional hace cosas inconstitucionales y no pasa nada tampoco, porque al final lo que pasa es si lo haces tú. Eso sí pasa, pero si lo hacen ellos no suele pasar. Pero yo creo que es de aquí en adelante las otras formas de afrontar eso. Vale, aquella funcionó, bien, vale, perfecto, pero la siguiente no vuelvas a hacer otra vez la misma. No vamos a volver a encerrarnos a cada 2 o 3 meses. Oye, que viene. Volvemos a lo que decía yo al principio. Si nos vuelve otra de esas, es que cuando nos encerraron en 2020 era miedo, desconocimiento. Desconocimiento ya no lo tenemos. ¿Que enlaza? Y miedo, mucho menos. Con lo cual, no, que me quieres encerrar en casa, no. Pon medidas que ya sabes qué medidas tienes que tomar. Pon medidas tú. A mí no me quitas. ¿Crees la que nos libertad. encerrarían? ¿En serio? Sí. ¿Y que entraríamos de buen grado como la otra vez? Cantando De hecho, con se alegría. Bien han dado cuenta que es tan fácil que Cantando bien se en problema alegría. ninguno. ¿Seguro? Me da que decir, mira, el efectivo fuera, que con las manos se contamina mucho, fuera. Que ahí enlaza Y tú lo con el compras. siguiente tema. Sí, sí. Ahí enlazas con el siguiente tema. ¿Cómo es? ¿Cómo hilo yo? Depende quién en 2023. Muy rápido, que nos queda muy poco tiempo y quiero haceros una pregunta antes de finalizar. Previsión para este año, que además se presenta electoral. Previsión, vamos a ver, hay dos sectores políticos muy polarizados en el Congreso. Se vuelve a hablar de aquello tan traído y tan llevado hace muchísimos años y de horroroso recuerdo de las izquierdas y las derechas, en este caso. ¿Esperáis un año tremendamente polarizado y por ende agresivo en materia política? Jaime. ¿Nacional o autonómico o local? Todo. Madre mía, nacional... No sé, lo veo difícil que vaya a ganar Feijóo. Nacional, autonómico. Vale, veo difícil que gane Feijóo o por los pelos, porque el PSOE tiene en su haber mucho voto de funcionarios, maestros sanitarios, pensionistas,
gente joven con el bono cultural y tal. Yo creo que va a ganar el PSOE, va a ganar Sánchez. Y el tío sigue ahí con su rollo y apoyado con Yolanda, a lo mejor, con lo que sume y va a seguir adelante. Que da igual, porque al final, igual que esté Feijóo, que esté Sánchez, se va a hacer lo que diga la Unión Europea y lo que diga Estados Unidos, con lo cual, en fin. En Asturias va a ganar Barbón, creo yo. No sé si decae o no, pero la gestión de la pandemia la gente la tiene en consideración. Lo que no sé es cómo el resto de izquierdas se van a estructurar respecto a él. Si Izquierda Unida va a ir sola, si Podemos va a ir con Podemos, eso es lo que son mis dudas. Y el Diego... Eso de si Podemos va a ir con Podemos, porque No, vamos a saber con Izquierda Unida, perdón. No, es correcto, es correcto. Que si Foro Principado va a ir o no va a ir, que si Foro Normal va a ir dentro del PP en listas conjuntas, Vox creo que va a sacar lo mismo y Ciudadanos va a desaparecer o va a ser absorbido por el PP. Y a nivel local, pues nada, creo que en Oviedo va a ganar Cantelli y en Gijón Morillón no sé qué efecto va a tener. Yo, si soy yo, no me presentaría porque ya fuiste alcaldesa, te arriesgas a no salir de nuevo. Pero bueno, no sé, ya veremos. Fran. Pues en plano estatal hablaría de que sí también. Yo creo que Sánchez Pero se puede mucha reforzar. polarización, esperas mucho enfrentamiento mediático, quizás. La polarización nunca dejó de existir en España. Se van reduciendo un poco más las tensiones y demás, pero la polarización siempre existió. Hubo años más tranquilos. Sí, pero tienes una... Si te fijas, casi siempre el porcentaje, pues bueno, que si se reduce los votos y no sé qué, pero no nadie se pone por encima de un 60% de votos, ni siquiera, ¿no? Entonces, bueno, esa polarización sí existe. Yo creo que el nivel de agresividad se va a reducir sí o sí, porque no da buenos resultados, no está dando buenos resultados. Dio en su momento, pues a Abascal le dio buenos resultados en un momento determinado en el que la gente, pues esa crispación, pero nadie quiere vivir enfadado toda su vida. Entonces funcionó, pero te va pinchando ya. Entonces, el sector del PP, del Partido Popular, que se enganchó a ese rollito de estar enfadado, esa polarización, esa agresividad y demás, ahora está viéndose como, uy, cuidado que esto no está funcionando. Me tuvo muy buenos resultados. A Ayuso, por ejemplo, le tenía muy buenos resultados en Madrid y creo que le va a ir rebajando. Aquí Zapatero dijo con el primer gobierno, nos conviene que haya tensión. ¿Lo recuerdas como yo? ¿Verdad? Depende, sí, nos claro. Nos conviene que haya tensión. Pero en aquel... O sea, ese sector continúa porque sí es una posición ideológica. Yo no la comparto, obviamente, pero sí que es una posición ideológica que tienen y que, bueno, pues fue arriesgado, ahora le puede salir un poco peor y te la vas a comer y ya no tienes mucho tiempo, mucho margen. Correcto. Aquí, en el resto de España, creo que el efecto de Yolanda Díaz le puede venir muy bien a Sánchez, porque no es un liderazgo en disputa entre él y ella, yo creo que es un liderazgo que pueden compaginar bastante bien y no le viene bien. Porque el día que le haga sombra se acabó. Sí, puede ser, claro. Feijóo no creo que esté navegando muy bien todo lo que tiene en el PP, que nos trae aquí, bueno, Vox creo que va a pegar bastante pinchazo. Lo que tiene es que se va a mantener bastante bien en porcentaje, o sea, en porcentaje no, el porcentaje va a reducir en número de diputados, porque bueno, ahí manejó bastante mejor el sistema que Podemos y con menos voto puede conseguir más diputados, entonces bueno, utilizó bastante mejor eso. Ciudadanos, Ciudadanos, bueno, fue un bonito pasado. Ya pueden poner un naranja más chillón porque no se les va a ver igual. En Asturias, yo creo que Barbón tiene esa parte de la gestión de la pandemia, que a día de hoy, bueno, el PP es nefasto, yo creo que no podría hacerlo peor aquí, yo creo que hay otro sector del PP que podría disputarle en algún momento determinado. Vox, no sé nada de ellos ahora mismo, la verdad. Ciudadanos desaparecidísimo. Y Podemos tiene ahí eso que hablabas de si Podemos va a ir con Podemos. Y yo creo que si Podemos va con Podemos, que salieron unos resultados en los que tienen ya unos candidatos, tiene una candidatura que es diferente a la propia, tienen esa bicefalia. Si la parte orgánica va con la parte candidata, creo que están en posición de disputar a Barbón los dos ejes fundamentales. Los dos ejes fundamentales que movió a Barbón fue el asturianismo y la gestión de la pandemia.
Podemos se presenta, tiene una candidatura en la que la cabeza de lista es una de las personas que fue más activa en la pandemia con la preparación de esto, que es Covadonga Tomé, que es pediatra, gestora del hospital de Arriondes y tal. Y de segundo de lista, si no me equivoco, era Xune Lipe, que es el cantante de Xebra, que bueno, pues en el tema del asturianismo lo va a tener bastante más difícil Barbón. No, ahora bien, lo va a tener más difícil. ¿Le puedes arañar? Yo creo que son los que están en mejor posición de disputa. Hablaremos del tema del asturianismo, pero hoy, por favor, hoy sí que no. No, era solo como por supuesto, eje político fundamental de Barbón. Javier, mismo análisis que hacían ellos. Sí, de manera rápida. A ver, yo haría el análisis empezando por lo contrario. Va a depender mucho, muy mucho de lo que pase en las autonómicas y en las locales. Correcto. Que es el primer round. Es el primer round. Primer asalto. En las locales no veo que vaya a haber grandes cambios, salvo en Gijón, que la alcaldesa actual está fuera de bolos desde hace mucho, y que presenten a otro o no, eso ya dependerá de ellos. En Oviedo va... No, a otro no. Sí, va a otro ya, pero bueno, que cambie de color el ayuntamiento, me refiero. En Oviedo no va a cambiar el color, yo creo, desaparece Ciudadanos, eso desde la base. Autonómicamente, yo creo que el modelo de Barbón está agotado, que le ha quemado... hizo cosas bien, pero yo creo que le ha quemado a cualquier político con cierta relevancia, le ha quemado la pandemia. Aunque haya tomado buenas, malas decisiones, le ha quemado mucho. Y se ha basado mucho en el tema del asturianismo, y el tema del asturianismo en Asturias no gusta. También influye, el PP ahora mismo ha cambiado de candidato, presenta un candidato europeo, un candidato que puede mover mucho electorado, porque tiene mucha proyección y mucha experiencia en Europa, puede traer dinero de Europa, sabe cómo mover las instituciones para compaginar, o sea, para coordinar con los fondos europeos y demás, y yo creo que eso puede darle juego. A ver, que gane o no. Es otra cosa. ¿Y a nivel de España? Y a nivel de España, en el momento que salgan los resultados, si salen más azules que rojos, Sánchez va a entrar en pánico. Pienso, va a entrar en pánico y se va a acrecentar mucho la disputa y el tono y los conflictos en el Parlamento. Para mí debería volver el bipartidismo, y yo creo que el futuro es que Ciudadanos ya desaparece y que los extremos se encaucen otra vez y se vuelvan a integrar en los partidos más centristas. Si el mapa sale más azul que rojo, esto no lo gobierna ni la madre que lo tiene. Esto está Eso también. Telegráfico, muy rápido. Voy por Javier y ya me despido. ¿Qué le pide Javier a los Reyes Magos? Trabajo y salud. Pero de lo que se toca. De lo que se toca, que no lo sé, que estemos todos bien y que estemos todos con salud, de verdad. Correcto, pues con esos deseos. Jaime, ¿qué le pide a los Reyes Magos? Que nos dejen vivir tranquilos. ¿Cómo? Que nos dejen vivir tranquilamente. Que nos dejen... Vale, te entendía que los Reyes nos dejaran tranquilos. No, que el ejemplo de tranquilidad. Sí, tranquilidad. Sin muchas turbulencias. En este caso. Tranquilidad. Y, Fran, ¿qué le pide a los Reyes Magos? Yo... En esto sí, ¿no? En esto sí confiamos. En estos Reyes sí, ¿no? Yo les pediría que fuesen más republicanos, probablemente, pero les pediría un refuerzo de la sanidad pública e integrar cuestiones como la odontología, que a lo mejor me mataría a Jaime, pero yo creo que la odontología para ciertas poblaciones es totalmente innecesaria, y que se afronte sobre todo el tema de la salud mental. Correcto, pues con esos tres deseos de nuestros tres invitados llegamos al final del programa de hoy. Nos vamos, mañana volvemos, será a partir de las 10 de la noche. Hasta entonces, gracias por su atención, ánimo y adelante. Buenas noches.